Bueno, eh, buenos días. Vamos entonces a realizar las gráficas de las funciones trigonométricas. Vamos a comenzar con la gráfica de la función tangente. Tenemos entonces aquí los materiales. Necesitamos hoja milimetrada. Necesitamos también para realizar la gráfica regla. Importante tener el curvígrafo. Necesitamos el curvígrafo para realizar la gráfica de nuestra función y también vamos a necesitar nuestra calculadora. ¿Listo? Esos son los materiales necesarios para realizar la gráfica de la función. En este caso de la función tangente. Vamos a comenzar. Recuerden que en clase yo les dije que la función tangente, o para graficar las funciones en general, nosotros íbamos a usar los ángulos cuadrantales. Les recuerdo cuáles son los ángulos cuadrantales. El primer ángulo cuadrantal es el ángulo de 0. Segundo ángulo es el ángulo de pi medios o 90 grados. Tercer ángulo cuadrantal, ángulo de pi o 180 grados. El siguiente ángulo cuadrantal, 3 pi medios o 270 grados. Y el último ángulo cuadrantal, 2pi o 360 grados. Recuerden que los ángulos cuadrantales se llaman así porque precisamente es el ángulo que se forma con el cuadrante, con el eje o con los ejes del plano cartesiano en cada cuadrante. Bien. Ahora, para la gráfica de la función tangente, no solamente vamos a usar los ángulos cuadrantales, sino que vamos a usar otros para que la gráfica quede un poquito más precisa. Entonces noten que entre 0 y pi, que son dos ángulos cuadrantales, nosotros tomamos un valor, precisamente el valor que se encuentra en la mitad, ¿listo? Y ponemos allí pi cuartos, que es equivalente a 45 grados. Entre pi medios y pi, otros dos ángulos cuadrantales, entre esos dos valores pusimos otro ángulo allí en la mitad, que es 3 pi cuartos. Lo mismo sucede entre pi y 3 pi medios. Allí ponemos entonces otro ángulo otro ángulo cualquiera, en este caso el ángulo de 5 pi cuartos, el ángulo que se encuentra en la mitad de estos dos ángulos. Y por último, entre 3 pi medios y 2 pi hay otro ángulo que se encuentra allí en la mitad. Estos son los ángulos que necesitamos para graficar la función tangente. Bien. Recuerden que la escala en el eje X, se la recuerdo, les he repetido muchas veces, pero la escala en el eje X es 4 cuadritos y medio. Es decir, noten que aquí nosotros podemos contar 1, 2, 3, 4 cuadritos y medio y ubicamos el ángulo cuadrantal. Contamos otros 4 cuadritos y medio y ubicamos el siguiente ángulo cuadrantal, otros 4 cuadritos y medio, el siguiente ángulo cuadrantal y otros 4 cuadritos y medio y el siguiente ángulo cuadrantal. Siempre de esa forma, siempre lo ubicamos así. Y en la mitad, entre ángulo cuadrantal y el siguiente ángulo cuadrantal, ponemos el otro ángulo. Y allí entonces tenemos los ángulos necesarios para hacer la gráfica de esta función. Bueno, ahora sí, entonces vamos a la tabla de valores. Yo acá ya tengo hecha la tabla de valores, como ustedes pueden verla allí. Esa es la tabla de valores para la función tangente. Aquí están los mismos ángulos, 0, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, etc. Allí tengo también la equivalencia en grados, para que lo recordemos. Esto es para recordar. Tomamos nuestra calculadora y vamos a hacer la prueba solamente con algunos. ¿Cómo hacemos para calcular tangente de 0? Si tomamos el ángulo 0, quiero calcular tangente de 0, pues oprimimos tangente y oprimimos el ángulo 0. Tangente de 0 me da 0. Con el siguiente sería lo mismo, tangente de 45. Tangente de 45 me da 1. El siguiente es tangente de 90, me da error matemático. Recuerden que cuando nos da error matemático en la calculadora, aquí en la tabla de valores nosotros ponemos una X. Y continuando así, entonces podemos obtener toda la tabla de valores que ustedes pueden ver. Aquí está la tabla de valores. Esta la vamos a usar para poder graficar la función. Aquí donde aparecen las X, que me representa error matemático, ya ustedes saben que en la gráfica de la función vamos a dibujar una línea punteada. Esa línea punteada se llama asíntota. ¿Listo? La línea punteada allí se llama asíntota. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Tomamos nuestro papel milimetrado, nuestra hoja milimetrada y comenzamos a ubicar los valores. Entonces, 0, recuerdo acá los ángulos,
0 cuando teta o el ángulo vale 0, tangente de teta es igual a 0. Entonces aquí pongo en 0, pongo un puntico. Bueno, voy a ponerlo con marcador para que se vea un poco más. Este punto, ¿listo? Ahí está ese punto. Ahora, cuando el ángulo es 45, tangente de 45 es 1. 45 es pi cuartos. En pi cuartos voy a ubicar el punto en 1. Después, noten, cuando tenemos 90 grados, tangente de 90 me da error matemático. Entonces, cuando me da error matemático, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos nuestra regla. Y aquí en este caso, pues el error matemático se generó en 90 grados o en pi medios. ¿Listo? Entonces, trazamos aquí una línea que se llama asíntota. Yo acostumbro a trazar la punteada para indicar que pues es una asíntota allí en el plano cartesiano, una línea imaginaria. Recuerden que esta línea punteada que he trazado se llama asíntota y la gráfica de la función no va a tocar esa asíntota, se va a acercar mucho, va a estar muy cerquita de esta línea punteada o esta asíntota, pero no la va a tocar. ¿Bien? Continuamos entonces poniendo los valores. Por acá tenemos para el ángulo de 35 grados, tangente de 35 me da menos 1. Entonces, recuerden también que aquí tenemos la equivalencia en radianes. 35 grados es equivalente a 3 pi cuartos. Tangente de 3 pi cuartos o de 35 grados es menos 1. Continuamos, tangente de 180 o de pi radianes me da 0. Y tangente de 225 o de 5 pi cuartos o 225, si calculamos la tangente, eso me da como resultado 1. Entonces subimos por acá hasta 1. Y acá entonces tenemos los valores. Ahora vamos con tangente de 270 o 3 pi medios. Otro error matemático, ya nosotros sabemos que para graficar allí, para representar el error matemático que aparece, debemos entonces trazar una línea llamada asíntota sobre ese valor. En este caso, sobre 3 pi medios. Trazamos la línea punteada, por acá, punteada, y esa es la asíntota. Continuando, para 7 pi cuartos, tangente de 7 pi cuartos o de 315 me da menos 1 y tangente de 2 pi o de 360 me da 0. Entonces, para 7 pi cuartos acá, 7 pi cuartos, la tangente de 7 pi cuartos me da menos 1 y para la tangente de 2 pi obtengo el resultado 0. Ahora sí, tomamos aquí nuestro curvígrafo, voy a tomarlo, y comenzamos entonces a graficar la función. Voy a mover un poco la hoja aquí para que lo vean bien. Ubicamos acá, tomamos los dos primeros puntos. ¿Cuáles son los dos primeros puntos? Este y este. Estos dos primeros puntos. Y vamos a ubicar nuestro curvígrafo. Ubicamos nuestro curvígrafo de esta forma. Voy a ubicarlo aquí mejor para que lo vean bien. Tomamos y hacemos que el curvígrafo pase por esos puntos. Y noten acá, noten lo siguiente. Noten lo siguiente. Si se dan cuenta que aquí la distancia entre el curvígrafo y la asíntota es muy pequeñita, es decir, está muy cerca. Precisamente debe estar muy cerca allí, pero no debe tocar la asíntota. Es importante que la curva de la función no toque la asíntota. Entonces, noten cómo ubiqué mi curvígrafo. Ahí está. Ahora voy a trazar la curva. Y la curva, recuerden que no puede tocar la asíntota. Trazo la curva y queda ahí. Noten, quedó muy cerquitica, pero no la tocó. ¿Listo? No tocó allí la curva. La curva no tocó esta asíntota. Hacemos el mismo proceso en la siguiente sección. Noten, los siguientes dos puntos serían este y este, estos dos puntos. Hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora le damos la vuelta a nuestro curvígrafo y ubicamos de la misma forma. De la misma forma, aquí ponemos el curvígrafo y recuerden que debemos acercar la gráfica de la función a la asíntota, pero no debe tocar la curva de la función, la gráfica no debe tocar esa asíntota. Trazamos aquí. Ahí. Noten, también quedó muy cerquita, pero no tocó allí la gráfica a dicha asíntota. Ahora continuamos con los otros dos puntos. ¿Cuáles son los otros dos puntos? Este y este. Ubicamos nuevamente nuestro curvígrafo. Ahí está. Voy a correr un poquito por acá la gráfica. Ubicamos el curvígrafo. Pasamos por los dos puntos y nos acercamos mucho a la asíntota, pero recuerden que no podemos tocar.
Y esta sección de gráfica quedaría así, como ustedes pueden verla. Quedaría así. Bien, así quedaría entonces esta sección de gráfica y vamos con los últimos dos puntos. Este punto y este punto. Ubicamos nuevamente nuestro curvígrafo de tal forma de que al trazar la gráfica esté muy cerquita a la asíntota, pero no vaya a tocar la dicha asíntota. Entonces ubico aquí mi curvígrafo, más o menos así. Trazamos entonces y quedaría así. ¿Listo? Tenemos aquí entonces la gráfica de la función tangente, como ustedes pueden verla allí. Gráfica de la función tangente.